Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis y cuando vengáis a pasar un ratito con nosotros, Julián y Océano, que hoy nos hemos propuesto aceptar una petición, casi desafío de un muy querido amigo nuestro. Puesto que nosotros, digo desafío porque nosotros evitamos entrar en temas de política. Normalmente no es algo que nos guste y porque además en materia de política mantenerse realmente neutral y conseguir esa linterna mágica interna donde uno realmente tiene que ser un mero testigo sin tener ninguna emoción implicada, pues es un poquito más difícil a veces. Pero este querido amigo nos dijo, hombre, ¿cómo es posible que nunca hagáis una lectura de política? Pues vamos para allá. Nos hemos lanzado y nos proponemos en el vídeo de hoy leer el futuro de dos gobiernos que prácticamente arrancan a la vez y que aunque son dos gobiernos muy diferentes y dos situaciones muy diferentes, pues son dos países hermanos que arrancan gobierno a la vez. Vamos a explorar el futuro gobierno de Javier Milei en Argentina, el futuro de su gobierno en Argentina, y vamos a estudiar el futuro del gobierno de Sánchez en España. A mi juicio es interesante recalcar el punto anterior. En política como en fútbol y en religión, mire el trío que estoy haciendo. Política, fútbol y religión. ¿Va? Yes. Yo participaba en una organización que tenía prohibido absolutamente hablar de las tres cosas dentro porque era puro garantía de roces, problemas. ¿no es cierto? En este caso no estamos hablando ni de fútbol ni de religión, estamos hablando de política. Ahora, mantener la ecuanimidad, aunque incluso las cartas digan algo contrario a lo que uno espera, es un ejercicio útil, interesante y que uno debe ejercitar. Efectivamente. Ejercitar, ¿no es cierto? Porque, claro, en nuestro texto hay una linterna mágica preparatoria que apunta a eso. Y es bueno aplicarla. Es bueno aplicarla y partiendo por el ejemplo. Por lo tanto, ustedes den por hecho que, al menos en mi caso, yo tengo una posición política muy definida, pero voy a hacer todos los esfuerzos para que eso no se note en mi lectura. Ese es el verdadero desafío, ¿no? Claro. Eso, como dice alguien que conozco, es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, antes de pasar al tablero mismo, es que son dos gobiernos que si bien son diferentes, de signos políticos diferentes, sin entrar a decir cuál, si uno es bueno o son malos, totalmente diferentes, pero que ambos tienen un factor en común muy interesante, que es un cierto grado de incertidumbre en su desarrollo. Ajá. Cada uno en su tono, cada uno en su nota musical que tienen una cierta incertidumbre. En el caso del tablero que vemos aquí, el señor Milei es una persona que ha remecido al mundo occidental con su triunfo electoral. Hay algunos que esperan que le vaya muy bien, hay otros que esperan que le vaya muy mal, pero en todo caso nadie puede estar seguro de cuál va a ser su trayectoria, porque indudablemente que está marcado por caracteres particulares bastante complejos.
Así es. Bien, entonces, ¿cuál era la pregunta, Océano? Específicamente. Vamos a concentrarnos entonces, amigos, como bien hemos recalcado Julián y yo, no pretendemos que este sea para nada un vídeo de política, sino un vídeo de taromancia, claro, que es nuestra pasión. Hemos lanzado un tablero 18 y la pregunta, concentrémonos bien, es ¿cuál va a ser el futuro, cómo va a ser el futuro del gobierno de Javier Milei en Argentina? Le permitimos, como siempre, en estos casos, al mazo que nos diera el significador para el protagonista, Javier Milei, y nos lo dio como un rey de espadas que colocamos en primer puesto, seleccionando tras nuestro ritual y operaciones pertinentes el resto de las 17 cartas que exponemos en el tablero y que vamos a proceder a leer. Entonces viene como rey de espada el señor Milei porque su posición no es absolutamente cómoda, ¿cierto? Parte con cierto grado de incertidumbre. Es un tablero curiosamente bastante cálido, lo cual ya nos está dando un matiz de respuesta, y preferentemente dinámico, o sea, van a pasar cosas. Sin embargo, esa calidez y ese dinamismo está muy entrelazado, está muy mezclado con su opuesto, ¿no? Porque que uno diga de que un tablero es cálido no significa que no tenga elementos duros, y de repente elementos duros jerárquicamente fuertes, como en este caso la carta que tenemos acá. Entonces, su calidez marcada y su dinamismo también marcado está entrelazado por su opuesto. No es que haya una zona terriblemente cálida y otra no, sino que está muy repartido el asunto. Sin embargo, es un tablero que aparentemente tiene su base en el pasado, porque tenemos una marcada tendencia hacia el pasado. Vale decir, lo que pasó antes que él cobra mucha importancia y mucho peso. Claro, pesa y determina su futuro. Claro, sí. Pesa y determina su futuro. Totalmente. Justamente. Tenemos un patrón predominante que es un 7, cuya evolución también nos está diciendo algo. Oro, espadas, copa. Aquí. 1, 2, espadas, 3. copa, ¿cierto? Es una carta dinámica. El patrón es dinámico. Sí. Por lo tanto, está apoyando el dinamismo de la situación. También tenemos dos figuras más intervinientes, además de nuestro significador, y que no curiosamente, pero sino que coincidentemente están muy en la cercanía del significador, ¿no es cierto? Muy al principio, lo que nos podría decir que estas dos figuras, un rey de copa y una reina de espada, están muy ligados a su comienzo y están muy relacionados con él, porque están prácticamente contiguos. Las otras figuras ya representan intenciones o acciones de alguno de los intervinientes en la situación. Predominantemente tenemos las espadas, que a pesar de ser un tablero cálido, las espadas marcan una presencia importante. Es el símbolo más abundante, sí. Junto con copas, que vendrían a ser apoyos o faltas de apoyos, según estén acompañados de estas copas. Sí. Minoritariamente los oros, cosa que me sorprende, porque el asunto económico en esto es importante, pero sin embargo,
dos oros se concentran en la última vertical, lo cual ya nos está diciendo que los oros van a tomar un peso decisivo, a pesar de que su presencia cuantitativamente no sea tan significativa. Y un basto que está allí, ¿no es cierto?, y que no tiene mayor peso, digamos, en el conjunto, en el conjunto. Y tenemos una secuencia de mayores que es estrella, torre, enamorado, luna. 4 mayores de 18 cartas. 4 mayores de 18 cartas. Esto nos estaría configurando la sentencia de mayores, que es un titular importante de la lectura. ¿Y qué nos está diciendo Océano esa sentencia de mayores? Bueno, nos está diciendo que todas las señales y aspiraciones que en un primer momento se prometen no pueden ser cumplidas tal cual, porque hay factores ajenos a la voluntad del propio presidente que van a suponer el derrumbamiento de todo lo prometido, pero que sin embargo su compromiso y sus alianzas, sobre todo las que no podemos ver, sí van a garantizar un futuro mejor. Yo quería recalcar respecto a todo lo que tú has comentado, Julián, en la primera, lo que llamamos la prelectura, ¿no? Que si el mazo me hubiera dado a Javier Milei como un rey de copas, yo me habría quedado realmente atónita y perpleja. No siempre un rey de espadas y su compañera. No siempre tenemos que vivirlos necesariamente como figuras cargadas a lo negativo. La persona que se lance a tomar una situación como la de Argentina para hacerle frente, no puede ser un rey de copas, tiene que ser un rey de espadas, ¿no? De hecho, la campaña de este hombre está caracterizada por el rugido del león y por el guerrero y demás, ¿no? Con lo cual me gustó mucho que el tarot nos lo diera como rey de espadas, y efectivamente, la calidez, el tono general del tablero que nos acompaña desde el principio es algo importante, porque al ver esta torre, pues claro, yo que quiero mucho a los hermanos argentinos, dije, uy, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí, no? Entonces, hay dos personas que están acompañándolo y lo van a seguir acompañando. El emblema femenino es algo muy importante para que él exista y para que su gobierno se dé. Hay mujeres que le permiten emprender esta hazaña, que tiene la categoría de hazaña. Y sí hay muchas promesas de futuro muy hermosas como punto de arranque. Hay un hombre más afable, más sereno, no tan guerrero como él, que desde luego le trae apoyos varios de otras figuras y que le entrega ayudas valiosas. Y esto es una forma de empezar su gobierno realmente favorable, pero nada va a poder lógicamente impedir que factores ajenos a su propia gestión y que desde luego vienen del pasado
pues haga sufrir al país, haga sufrir a su propio gobierno, derrumbe parte de las ilusiones iniciales, pero sin embargo vemos que le va a servir de acicate para transformar todo ese dolor en un pie de guerra y una lucha y un planteamiento de enrostrar la adversidad, ¿no? Había un patrón chiquito que tiene razón Julián, no vale la pena mencionar en un tablero tan grande un patrón de tan solo 2, pero es una vertical que a mí me resulta interesante, ¿no? Que es como precisamente por esta mala racha por la que este gobierno tiene que pasar, el gobierno y el país, ¿no? Como consecuencia de ello, pues va a haber personajes maliciosos que, por supuesto, intenten obstaculizar con toda su fuerza el apoyo que el gobierno tenga. Intentos que van a ser en vano porque, desde luego, por lo que está caracterizados por el compromiso y por los excelentes acuerdos soterrados, no todos a la vista, que dulcifican los ataques que reciba, amansan los ataques que reciba y que permita finalmente desembocar en una gestión económica que devuelva a la tierra su curación, su nutrición, su poder. Y yo, por supuesto, estoy leyendo a mi querida Luna en positivo aquí, primero por cómo está acompañada y segundo por la tónica general del tablero, que es, a pesar de su zona de dureza, positivo y más cálido, más lleno de luz. Por lo tanto, yo lo veo como un gobierno que sí va a lograr, diría que un 50% de todo lo que ha prometido en un primer tramo. ¿Tú cómo lo ves? Esto yo lo veo como una radiografía. En realidad, fracaso de su gobierno no lo dice el tablero, no habla de un fracaso, pero habla como de 3 etapas. La primera etapa, en la que cuenta con apoyos, porque bien, esta reina de espada y este rey de copa pueden representar multiplicidad de apoyos de personas, ¿no es cierto? Sí. El factor femenino es muy fuerte en la cercanía del significador. Y porque tiene su mismo emblema. Y porque tiene su mismo emblema forma parte y van a participar activamente, sí, el factor femenino en la lucha, sí, en la lucha que se va a ver envuelto. Las ilusiones, las promesas, los objetivos económicos, de apoyos. Hay un primer estatus aquí que luego se topa con los problemas. La realidad tiene un peso, ¿no es cierto? La realidad siempre tiene un peso y por lo tanto cae aquí, hace crisis lo que viene de atrás, como el tablero estaba dirigido hacia el pasado, hace crisis y tenemos una carta absolutamente potente, que es la torre, en el cual nos está diciendo que su situación externa le va a perjudicar y le va a tornar los apoyos más difíciles, van a surgir enemigos, se le va a poner un poquito fea la cosa. Pero él reacciona bien, y reacciona bien obteniendo apoyos, tratados, acuerdos que le van a significar acuerdos económicos, que si bien aquí no se ve un Eldorado, pero tampoco se ve un desastre, que van a ser acuerdos difíciles y algunos soterrados,
no expuestos a la luz. Por lo tanto, Exactamente. él cuando le haga crisis la tensión, la energía que viene de atrás, aquí en la parte central del tablero, él reacciona muy bien buscando los apoyos y los acuerdos que le van a permitir salir avanti, si bien no como una estrella, No. pero manejando el tema en base a esos acuerdos en forma bastante positiva. Y eso está de acuerdo con la calidad del tablero. Estabilizar la caja de caudales, como yo llamo el 4 de oros, estabilizar la economía, es algo que sí está apuntado en el gobierno de Milei, y está repetido varias veces, que es un gobierno que va a mantenerse y a lograr rebasar las tremendas secuelas del pasado, pues gracias a los buenos matrimonios, los buenos acuerdos, los grandes apoyos, unos a la vista y otros no, pero para bien. Por lo tanto, vaya ahí nuestros mensajes y nuestros mejores deseos para nuestros amigos, hermanos argentinos. Y vamos a echarle un vistacito al segundo gobierno que vamos a analizar y que empieza casi a la vez. Vamos a ver qué tal se me da encajar todo esto aquí. Que es el futuro del gobierno de Pedro Sánchez en España. Como decíamos al comienzo, dos países, situaciones y gobiernos totalmente distintos, pero que empiezan a la vez. Tienen un factor común. Tienen un factor común que es un cierto grado de incertidumbre. Un cierto grado de incertidumbre y una cierta, ¿cómo diría yo?, ebullición social que está detrás de ellos y detrás de las perspectivas que pueden tener ellos, tanto a favor como en contra, ¿no? Ambos gobiernos tienen esa particularidad, ese factor común que, claro, al haber energías tensionadas, es muy interesante ver cómo se va a desarrollar el gobierno mismo, ¿no es cierto? O sea, independientemente de una posición u otra, a favor o en contra. En el caso de Milei, en el caso del señor Sánchez, es exactamente lo mismo, pero con multiplicado por -1. ¿Ah? Y muy atractivo comparar los tableros, amigos. Para estamos empleando el Jacques Vieville de Gergely Bagameri, sobre el que hicimos un vídeo hace un tiempo. Y le pedimos, por supuesto, al mazo que nos diera un significador para Pedro Sánchez. Nos entregó muy rápido, además, el rey de oros. Viene como rey con la moneda en mano. Que ya comentaremos después tal y como lo veo o lo vemos, porque es muy distinto el enfoque del tarot al describirnos a Javier Milei y a describirnos a Pedro Sánchez. Cuéntanos tu prelectura y tu visión holística fantástica, Julián, como siempre haces. Bueno, tomo el aeroplano y me elevo por los aires. Exactamente. Y observo el tablero. Y a diferencia del anterior, este es un tablero predominantemente duro. Sí. Predominantemente duro. Vale decir, este señor que aparece como rey de oro, ¿no? Tiene la tendencia un poquito en contra. Un poquito en contra.
Y aquí hay algo interesante. Siendo un tablero mayoritariamente estático, sin embargo tiene una zona de movimiento que equilibra la situación. O sea, ¿qué quiero decir? De que hay un clima de reposo, pero de pronto viene un catalizador que está aquí, un catalizador violento que le imprime una velocidad que prácticamente iguala lo que cuantitativamente es más estático, ¿no es cierto? Básicamente es un tablero proyectado a futuro, pero que sus inicios tiene algo importante de pasado, ¿no? Arrastra algo de pasado. Arrastra algo de atrás, ¿no? Indudablemente que arrastra algo de atrás, a pesar de que hay elementos muy activos y muy, como el significador mismo, como esta carta, incluso esta, de que le dan un sentido a futuro potente. Potente. Ahora, en cuanto a patrones, tenemos un patrón 4, que son solamente dos elementos, y un patrón 6, que ambos pares, ¿no es cierto? Que el factor 4 tiene una evolución positiva y el factor 6 tiene una evolución bastante negativa. Sí. No aparecen otros participantes personalizados, individualizados, sí aparecen ciertos aspectos sociales, ¿no es cierto?, de instituciones Sí. que están muy representadas en forma muy jerárquicamente y muy marcadamente. Tenemos bastantes alegorías, 7 en 18. Sí. Aquí van a pasar cosas y van a pasar cosas gordas. Efectivamente. Y lo anuncio y te dejo la palabra con las sentencias mayores. Tenemos entonces papisa, papa, justicia, loco, rueda, sol y luna. ¿Qué nos está diciendo eso, Oceano? Wow, ¿no? Bueno, antes de tirarme en plancha y hacer una sentencia de mayores como titular, sí quería comentar un par de cosas, siempre para salir de la política y volver a la taromancia, que es lo más interesante, ¿no? Como en el tablero de Milei había una contradicción entre la calidez recogida en Linterna Mágica y la dureza de una alegoría específica, y como aquí, cuando se aplica en nuestra metodología, el sol, porque todo el mundo cuando ve el sol se pone como muy contento enseguida, ¿no? Pero claro, esto es un tablero de 18 y es un tablero en el que todas las cartas pesan igual, o desde luego, respetando su puesto jerárquico, pesan igual, ¿no? Entonces es muy interesante también ver cómo es duro a pesar de tener el sol aquí, y es muy estático, muy lento, muy denso, a pesar de tener un rotundo cambio y giro muy drástico, ¿no? Retomando el punto donde me habías dejado, pues tenemos un titular de mayores muy claro que parte por secretismo, ocultación, cosas que están guardadas en secreto, no a las claras, sobre las cuales instituciones muy poderosas y además la propia justicia va a intervenir, dejando a este gobierno absolutamente mermado, carente de poder y obligado a desencadenar un cambio drástico, en el cual, en este caso, pese a que a mí me cuesta hacerlo así,
las cartas no me dejan otra opción que leer a la luna en negativo y por lo tanto todo el éxito que él desease y soñase al comienzo no lo va a tener y va a verse eclipsado y muy mermado. Ese es el titular de mayores que veo. Y por lo tanto voy haciendo un barrido vertical, como a mí me gusta. Yo siempre leo por vertical primero. Decía que me llamaba la atención que él trajera una moneda de oro en la mano, porque es verdad que los actos de compra están indicados en el nacer de su gobierno, pero también la merma, la pérdida y, como dices tú, es de dicho que me hace tanta gracia, de los puñales detrás de los cortinajes. Puñales, ¿no? detrás de los cortinajes, sí. Exactamente, es algo que marca el nacimiento de este gobierno. Hay una institución mucho más poderosa que él, que va a ofrecer verdaderas trabas y dificultades a su gobierno. Y hay un poderosísimo acto de la justicia que está aclamado a nivel popular, que va a ser ejecutado para el bien del patrimonio, digamos que más de las almas que de los bolsillos del país, forzando a su gobierno a quedar muy despojado, muy mermado y tener que ejecutar un cambio radical. Aquí no nos estamos lanzando a establecer hipótesis específicas por aquello de quedarnos en la estricta cartomancia, y esto es muy importante, obligarse a leer este tablero como si uno lo estuviera leyendo para un empresario que ha iniciado un negocio, para un consultante cualquiera. En cualquier caso, desgraciadamente, a raíz de ese cambio, desgraciadamente para su gobierno, va a quedar eclipsado su brillo, sus deseos, su éxito y su felicidad, totalmente eclipsado, mermado y cargado de renuncia y conflicto. Este tablero tiene líneas tensionales bien definidas que marcan su lectura. En primer lugar, tiene oro en la mano, pero mira cómo está mirando Hombre, a lo que tiene al lado. hay instituciones muy poderosas. Claro, mira cómo está mirando con mucha atención y tal vez con algo de temor. Sí. Ante cosas que están ocultas. Absolutamente. Pero la línea tensional es casi, a ver, en mi país se llama B corta y en España se llama W, ¿cómo se llama? En V. Esta línea tensional Está. y que rebota aquí. Esa línea tensional es una línea jerárquica. Bueno, son mayores en realidad. Son mayores, pero está tan direccionalizado. Sí. De rey de oro a loco hay un baja de estatus, una baja de nivel, una pérdida de todo. una pérdida muy marcada, ¿no es cierto? Sí, convertirse de rey de oro a convertirse a loco. Pero además el loco, claro, está despojado, está en este caso, se supone, de lo que era la intención primaria acá, que viene del pasado, la intención primaria que viene del pasado, queda despojado y es obligado a introducir cambios, que implican una pérdida de poder, porque la luna en este caso eclipsa al sol, sí, y está apoyado con un
un vigoroso 6 de espada. Por lo tanto, aquí hay una pérdida, hay un despojo, un despojo de autoridad o de poder de decisión, un despojo que implica un cambio e implica una pérdida de autoridad. Sí. Y eso es coherente con la dureza general del tablero. Que siempre es el suelo bajo los pies, para ver cómo se va interpretando el clima. Claro. De dureza y de cierta tensión que está mayoritariamente reflejado en el tablero. Claro, hay una pequeña superioridad de oro, lo cual indica de que el aspecto económico es esencial. Es esencial, ¿no es Claro, cierto? claro. Y espada y copas muy entrelazadas. Y la velocidad del tablero, que partimos diciendo que era un tablero más lento, la velocidad del tablero toma como un turbo en la zona final, ¿no es cierto? Exacto. Con el loco y la rueda, toma un turbo. Es un gobierno que va a tener un cambio radical, va a experimentar un cambio radical a partir de una actuación de estamentos jurídicos. Todos lo veremos en la prensa y los que hayamos visto este tablero nos acordaremos de él. Claro, porque él está mirando a algo que no es su gobierno, que está superior a él. Claro. Él está mirando a eso. Claro. Sobre esto no tiene mucha potestad, porque esto no es el gobierno de él. Y por lo tanto, esa entidad, más la justicia, genera el loco. Y de ella viene la pérdida de los objetivos iniciales que está marcado por las últimas 3 verticales. Por lo tanto, este señor la va a tener un poquito más dura que... No, la va a tener tan dura como el señor Milei, pero va a tener peor desenlace, digamos, peor conclusión. Y entonces, ¿opinas que hemos conseguido hacer un vídeo que tenga que ver con el tarot y con nada de política? ¿Hemos conseguido nuestro desafío y nuestra misión? Yo creo que sí, a pesar de que... claro que sí. A pesar de que cuando las cartas son negativas y cuando las cartas son positivas, eso es más allá de una posición personal. Hay que mencionarlo, hay que decirlo. Estamos leyendo tarot. La torre de Milei es la torre, y el loco aquí es el loco, y en eso no es cartomancia pura, no es posición ideológica ni sesgo personal, ¿cierto? Deseamos que hayáis disfrutado este vídeo y sobre todo la comparativa entre los tableros, que es realmente apasionante. Y tenemos aquí un lugar al que volver de vez en cuando mientras vayamos observando la evolución de estos 2 gobiernos. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Besos para todos.